Una noche tranquila en un pequeño Roud Sarud Diner y una tormenta inesperada se avecina en el interior cuando un grupo de hombres peligrosos entra exigiendo algo más que comida. La tensión se vuelve insoportable, pero ¿qué pasa cuando las personas equivocadas intentan intimidar a la persona equivocada? Observa cómo una simple comida se convierte en una demostración inolvidable de justicia que nadie vio venir. No te pierdas esta intensa historia. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ver más historias de acciones justas. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué harías en esta situación? El tenue resplandor del letrero de neón parpadeó bajo la lluvia cuando Chuck Norris entró en el pequeño Roud Sarud Diner. Una campana sobre la puerta sonó suavemente, una advertencia más que una bienvenida, y la calidez del lugar contrastó de inmediato con el frío húmedo del exterior. El aroma a café recién hecho, hamburguesas a la parrilla y el leve olor a aserrín llenaban el aire, mezclándose con el zumbido bajo de una vieja radio que tocaba una melodía country. El piso de madera crujió levemente bajo sus botas mientras se movía hacia el mostrador, sus ojos absorbiendo el modesto interior en una sola mirada. Un par de camioneros estaban sentados encorvados allí, comidas, un crucigrama intacto junto a un periódico en manos de un hombre mayor. Cerca de la ventana, detrás del mostrador, una joven de pelo rojo intenso limpiaba una mesa con práctica. Su etiqueta con el nombre decía Bridget y se movía con un aire tranquilo pero seguro de alguien que no se echaba atrás fácilmente. Sus trenzas estaban recogidas en un moño apretado y su delantal, aunque limpio, era un testimonio de un largo día de trabajo. Levantó la vista cuando Chuck se acercó. Sus ojos verdes mostraron un breve destello de sorpresa antes de enderezarse y ofrecer un brusco asentimiento. Buenas noches. ¿Qué puedo ofrecerle? Chuck le devolvió el asentimiento. Su voz, un estruendo bajo que vibró en el aire. Café negro y una rebanada de la tarta que creas que es mejor. Asintió. Anotó el pedido en su bloc de notas. Enseguida se giró hacia la cocina, pero algo en la postura de su mandíbula llamó su atención. No era solo agotamiento, había una energía contenida. Una mirada cautelosa en sus ojos, como si se estuviera preparando para los problemas. Chuck se acomodó en un rincón, de espaldas a la pared, escaneando la habitación. No buscaba pelea, pero su vida de enfrentarse a amenazas había perfeccionado su siente que algo anda mal. Notó como los movimientos de Bridget se volvieron un poco más deliberados. Su cabeza se inclinó hacia la puerta muy levemente como si escuchara una intrusión inminente y entonces sucedió. La puerta principal se abrió de una patada con tanta fuerza que la campana de arriba se arrancó de sus bisagras. El aire en el restaurante pareció quebrarse, el murmullo bajo de la conversación se cortó. Abruptamente 5 hombres irrumpieron en su presencia, una amenaza inmediata y palpable: chaquetas de cuero con parches de calaveras, botas pesadas que se estrellaron contra el piso de madera y el hedor abrumador de cerveza rancia y colonia barata los precedía. No estaban allí para una comida amistosa. Chuck no necesitó mirar a Bridget para saber que se había quedado tan quieta como una estatua detrás del mostrador. El líder, un bruto corpulento con la cabeza rapada y una cicatriz irregular en su sien izquierda, examinó la habitación con el desdén casual de alguien que se creía por encima de la ley. Su nombre era Cody y el momento es frío. Ojos grises, los ojos se posaron en Bridget, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Cody se burló pavoneándose hacia el mostrador y dando un puñetazo en la mesa. La fuerza que hace vibrar los vasos. Nuestra pequeña camarera sigue trabajando. Pensé que ya habrías aprendido la lección, chica. Chuck lo vio. Entonces, el apenas perceptible apretón del puño de Bridget, la forma en que sus dedos se curvaron alrededor de un trapo húmedo. Lo que creas que vas a tomar, no te lo voy a dar, dijo con voz firme pero con un matiz de robar. Uno de los otros matones, un hombre delgado y fibroso al que le falta un diente frontal, rió disimuladamente. Oh, lo tomaremos. Siempre lo hacemos eventualmente. La mandíbula de Bridget se tensó, pero se mantuvo firme. Este es un lugar de negocios, no una guarida de ladrones. Cody dejó escapar un gruñido bajo. Sacudiendo la cabeza con fingida diversión, extendió la mano y agarró un dispensador de servilletas del mostrador, tirándolo en su mano como si contemplara algo. ¿Ves? Ahí es donde te equivocaste. Esta ciudad, este restaurante, todo nos pertenece. ¿Pagas o no sigues trabajando? Chuck pudo sentir el cambio en la habitación.
La tensión aumentó casi asfixiándose. Los otros clientes del restaurante apartaron la mirada, con la cabeza gacha, fingiendo no darse cuenta. El olor a miedo era penetrante y Chuck no lo toleraba. Bridget se mantuvo inflexible. Te lo dije la última vez, no te daré más de mi dinero duramente ganado. Cody suspiró dramáticamente, arrojando el dispensador de servilletas al mostrador. ¿Ves? No aprecio esa actitud. Ese tipo de falta de respeto hace que la gente se acerque. Se giró hacia sus hombres. ¿Verdad? Chicos, los dos que faltaban. El matón sonrió y dio un paso adelante. Oh, sí, ella de verdad. El tercer matón, un hombre con muchos tatuajes y un cuello como el tronco de un árbol, de repente se acercó y tiró una jarra de café, enviando líquido caliente y fragmentos de vidrio salpicando el mostrador. Los ojos de Bridget se entrecerraron. Las manos de Chuck se apretaron sobre su taza de café. Cody se inclinó más cerca de Bridget, bajando la voz lo suficiente para que la amenaza se sintiera más personal. O pagas o empiezan a pasar cosas malas, dijo, su voz como grava moliendo hueso. Las ventanas se rompen, las cosas se queman y la gente, bueno, desaparecen. Y luego extendió la mano para agarrarla por el brazo de Chuck se movió antes de que pudiera pensar. Su mano salió disparada y atrapó la muñeca de Cody en un agarre tan poderoso que hizo que el matón se encogiera. Un silencio descendió sobre el restaurante más pesado que cualquier tormenta. Cody giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos al registrar el agarre de hierro en su brazo. Su mirada viajó hacia arriba para encontrarse con el rostro de Chuck, reconociéndolo lentamente. Amaneciendo cuando el matón observó el rostro duro e implacable, la mandíbula de granito y el brillo tranquilo pero inestable y mortal en sus ojos, uno de los matones susurró, «Ese es Chuck Norris». Chuck no se movió, no habló. Sus dedos apretaron la muñeca de Cody lo suficiente para enviar un mensaje claro. Cody se rió entre dientes, pero un destello de preocupación cruzó su rostro. «Bueno, ¿me condenarán?», se burló. «Parece que tenemos una celebridad aquí». El otro matón se movió incómodo. La voz de Chuck cuando habló fue como el sonido de piedras moliendo juntas. «Ya te divertiste. Ahora vete por un momento». Cody dudó. Su orgullo luchaba contra una creciente sensación de inquietud. El otro los matones lo miraban esperando una señal. Entonces algo cambió en su expresión. La vacilación se desvaneció, reemplazada por una sonrisa escalofriante. Cody se rió. ¿Crees que Beome ha sido una estrella de acción que te hace duro en el mundo real? Tiró de su brazo para liberarse, retrocedió, noticias de última hora, tipo duro, esto no es un set de rodaje. Tus patadas y puñetazos no significan nada aquí. Los matones rieron. Su confianza se recuperó. Chuck permaneció impasible. Cody hizo crujir sus nudillos. Está bien, chicos, parece que tendremos que darle una pequeña lección a nuestro fracasado amigo. Chuck exhaló lentamente, sus hombros se movieron casi imperceptiblemente, la pelea se avecinaba y Chuck estaba listo, el restaurante estaba tranquilo, el aire estaba denso de anticipación mientras los hombres de Cody se dispersaban formando un semicírculo suelto alrededor de Chuck. Los otros clientes retrocedieron, algunos agarrando sus bebidas, otros apartando la mirada, no dispuestos a ser arrastrados al conflicto que se avecinaba. El único sonido era el débil sonido de la vieja máquina de discos en la esquina, que seguía tocando su melodía melancólica, ahora un inquietante contrapunto a la violencia que estaba a punto de Bridget se quedó congelada detrás del mostrador, sus ojos moviéndose entre los matones y Chuck, sus manos apretadas a sus costados, pero su expresión inquebrantable. Cody hizo crujir su cuello y sonrió con suficiencia. La confianza regresó por completo ahora que tenía a su equipo respaldándolo. Se limpió la muñeca como si se sacudiera el toque del agarre de Chuck. Sus ojos grises brillaron con algo oscuro y depredador. «¿Ves, chico?», dijo su voz goteando diversión fingida, «este viejo piensa porque ha estado en algunas películas. Puede entrar aquí y decirnos qué hacer». Se giró hacia Chuck. «Pero ahora estás en nuestro mundo. Viejo, sin cámara, cruise sin guión. Solo puños duros y crudos».
Los otros matones rieron entre dientes envalentonados por la bravuconería de su líder. El matón desaparecido dio un paso adelante crujiendo sus nudillos mientras el matón tatuado pasaba una mano por el borde del mostrador como si se preparara para usarlo como un arma. La tensión se volvió sofocante. El comensal ahora se sentía mucho más pequeño que antes. Chuck permaneció sentado, sus dedos golpeando ligeramente la mesa, su expresión tranquila, pero sus músculos estaban tensos, listos. Él sabía que matones amables como Coody prosperaban con el miedo al poder que tenían sobre esos dos temerosos de enfrentarse a ellos querían intimidarlo para hacerlo estremecer primero. Él no les daría esa satisfacción. Coody notó la falta de miedo de Chuck y se burló. Mírenlo muchachos, todos esos músculos, y él solo se va a sentar allí como una vieja estatua. Se inclinó apoyando sus manos sobre la mesa, su aliento apestando a cerveza barata. Dime algo viejo, ¿cómo se siente ser superado en número por una vez? Chuck levantó los ojos para encontrarse con los de Coody, su mirada como si aceptara me hubiera enfrentado a algo peor. La sonrisa de Coody vaciló por un instante, luego se enderezó y asintió con la cabeza hacia sus hombres. Muéstrenle a esta reliquia qué pasa cuando nos traicionas. El primer ataque fue rápido y brutal. Los dos que faltaban, el matón se abalanzó hacia adelante blandiendo un salvaje haymaker dirigido a la mandíbula de Chuck, pero Chuck ya había anticipado él. Movimiento, se inclinó hacia atrás, el puñetazo silbando inofensivamente sobre su cabeza y en un movimiento ultrarrápido su pie arremetió atrapando al matón en el estómago con la fuerza de una viga de acero. El matón salió volando hacia atrás y se estrelló contra una mesa con un estruendo atronador. Los platos y cubiertos destrozados salieron volando y toda la mesa se dobló por el impacto. El comensal estalló en caos. Otro matón, el tatuado, intentó flanquear a Chuck agarrándolo por la garganta. Desde atrás, Chuck reaccionó instantáneamente agarrando el brazo del matón y retorciéndolo en un movimiento que hizo gritar al hombre con un solo movimiento sin esfuerzo. Volteó al hombre sobre su hombro y lo estrelló contra el suelo con un ruido sordo. La tabla del suelo se sacudió por el impacto. El tercer matón, un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices, agarró una silla y la lanzó contra la espalda de Chuck. La madera se astilló con el impacto, pero Chuck no se inmutó, puso los ojos en llamas y le dio una devastadora patada giratoria a la cara del matón, enviándolo al otro lado de la habitación y estrellándose contra una cabina. La mueca de Coody se había desvanecido, ahora no se reía. Uno de sus hombres restantes dudó y luego sacó una navaja. Se quedó sin aliento. Chuck miró, la hoja brilló bajo la dura luz mientras el matón se abalanzaba. Chuck se hizo a un lado con una velocidad sobrenatural, agarrando la muñeca del matón y golpeándola contra el mostrador, lo que lo obligó a soltar el arma antes de que el matón pudiera reaccionar. Chuck lo agarró por el cuello y lo envió a toda velocidad por los aires, donde aterrizó con un crujido repugnante contra la máquina de discos, silenciando la música. Ahora solo estaba Coody, el líder de la pandilla, parado allí. Sus ojos se movían entre sus hombres gemidores e inconscientes y Chuck, que ni siquiera había sudado. Los clientes restantes que se habían estado escondiendo detrás de las mesas y las cabinas emergieron lentamente. Sus expresiones eran una mezcla de terror e incredulidad. Chuck se crujió el cuello y se levantó lentamente. Coody instintivamente buscó detrás de su chaqueta y sacó puños americanos, deslizándolos en su mano derecha. «Tienes algo de lucha. Te lo concedo». Coody gruñó, «pero no soy como mis muchachos. Sé cómo derrotar a viejos fracasados». Los labios de Chuck se curvaron en una sonrisa peligrosa. «¿Estás seguro de eso?» Coody cargó hacia adelante lanzando un puñetazo brutal y salvaje dirigido a la cara de Chuck. Pero Chuck fue demasiado rápido. Esquivó el ataque agarrando el brazo de Coody a mitad del movimiento y con una fuerza sobrenatural lo giró antes de levantarlo en el aire. Los ojos de Bridget estaban muy abiertos. Había escuchado las historias, pero verlo en la vida real fue aterrador e inspirador al mismo tiempo. Con un movimiento rápido, casi casual, Chuck arrojó a Coody a una mesa cercana con la fuerza de una bola de demolición. La mesa se astilló bajo el impacto y Coody dejó escapar un jadeo ahogado antes de quedarse quieto. El restaurante se quedó en silencio. Los 5 matones estaban en el suelo. Bridget se quedó mirando, su respiración se quedó atrapada en su garganta, su corazón latía como un tambor de guerra. Chuck se
Sacudió las manos y miró alrededor de los restos. Las mesas del restaurante estaban volcadas, platos rotos cubrían el suelo y la máquina de discos chispeaba. Coody tosió rodando y gimiendo. «Pagarás por esto», dijo con voz áspera. Chuck se agachó junto a él, su voz baja y mortal. «No. Pagarás por esto. Tú y tus muchachos han terminado aquí». Hizo un gesto hacia la puerta. «¿Alguna vez volverás aquí?» «No lo haré». Acabo de atravesar una mesa. Coody no dijo nada. Su respiración se convirtió en jadeos irregulares. Las sirenas aullaron en la distancia. Chuck se puso de pie cuando las luces de la policía parpadearon a través de la ventana de la calle de lluvia. Los matones, apenas conscientes, gruñeron tratando de levantarse. Bridget finalmente encontró su voz. «Chuck, yo». Chuck se giró hacia ella. Su expresión se suavizó. «¿De acuerdo?» Soltó un suspiro tembloroso y asintió. «Creo que sí». La puerta principal se abrió de golpe de nuevo, pero esta vez no fue un problema, fue la policía. Chuck se puso de lado, rodando los hombros. «Parece que el equipo de limpieza está aquí». Las luces rojas y azules intermitentes pintaron el pavimento resbaladizo por la lluvia fuera del restaurante cuando dos patrullas de policía se detuvieron bruscamente. Las sirenas se cortaron abruptamente, reemplazadas por el sonido de portazos y pasos apresurados. Los oficiales con uniformes oscuros entraron corriendo al restaurante con las manos en sus armas, escaneando los escombros frente a ellos. La escena era un caos puro. Mesas volcadas, platos destrozados y 5 matones maltratados tirados en el suelo. Chuck Norris estaba de pie cerca del mostrador con los brazos cruzados, observando mientras los oficiales asimilaban la escena. Bridget todavía estaba detrás del mostrador, arrancándolo con fuerza. Los pocos clientes que habían permanecido en el restaurante permanecieron sentados en un silencio atónito. Susurrando entre ellos, un oficial de hombros anchos, rostro tenso y mirada severa. Su etiqueta con el nombre Sargento Miller. Entrecerró los ojos al ver a Coody, que seguía tendido encima de los restos destrozados de una mesa. El sargento exhaló por la nariz y negó con la cabeza. Bueno, si no son Coody y sus muchachos». Su tono era seco y nada impresionado, como si se los hubiera encontrado muchas veces antes de volver la mirada hacia Bridget. «Causaron problemas otra vez». Bridget asintió con la voz más firme que antes. «Entraron exigiendo dinero. Cuando me negué, empezaron a amenazarme y luego se pusieron violentos». El sargento Miller dejó escapar un suspiro cansado y sacó un pequeño bloc de notas. «Esa es la historia de siempre». Se volvió hacia su compañero, un oficial más joven con una mandíbula afilada. «Leales. Los vamos a arrestar por extorsión, asalto y destrucción de propiedad». Coody dejó escapar un gemido e intentó incorporarse, pero el dolor de la paliza de Chuck todavía lo mantenía abajo. «Este es ese viejo loco que nos atacó». Uno de los otros matones aún se sujetaba las costillas por haber sido arrojado a la máquina de discos. Asintió débilmente, pero nosotros solo estábamos en nuestros asuntos. Él solo nos atacó. El sargento Miller levantó una ceja. «¿De verdad esperas que crea eso?» Coody se burló. «Revisen las malditas cámaras». Estaba loco. Antes de que el oficial pudiera responder, una voz desde la esquina habló. «De hecho, tengo todo el asunto en video». Todas las cabezas se giraron hacia un joven con una gorra de béisbol sentado en una cabina cerca de la ventana. Levantó su teléfono. La pantalla seguía grabando. «Grabé cada segundo». Estos tipos entraron acosando a la mujer, haciéndole amenazas, incluso le sacaron un cuchillo. Hizo un gesto hacia Chuck. El hombre solo se defendió cuando lo atacaron. La expresión del sargento Miller permaneció ilegible mientras tomaba el teléfono de la mano del hombre y observaba unos segundos de la grabación. Lentamente asintió. «Bueno, parece que eso lo resuelve». Miró a Coody, que se había puesto pálido. «¿Algo más que quieras agregar?» Coody apretó la mandíbula. Había perdido. El sargento hizo una señal a sus oficiales. «Cuffin». En segundos,
Los oficiales estaban sacando bridas de sus cinturones y tirando de los matones para ponerlos de pie. Coody luchó pero hizo una mueca de dolor. Uno de sus hombres, el de la nariz rota, gimió. Hombre, no tienes que ser tan rudo, no deberías haber intentado robar a la gente, murmuró Miller asegurándose las muñecas. Miró hacia Bridget. ¿Quieres presentar cargos? Bridget vaciló, sus ojos se dirigieron a Chuck, luego de nuevo al sargento. Sus manos todavía temblaban ligeramente, pero había algo más allí. Ahora algo firme, inquebrantable. Si la cabeza de Coody se levantó de golpe que Bridget respiró. Debería haberlo hecho la última vez que entraron aquí, pero ya no tenía miedo. El rostro de Coody se contorsionó de rabia, pero Miller lo empujó hacia adelante. ¿La oíste? Miró a Chuck. Necesitamos una declaración. Chuck negó con la cabeza. ¿Tienes evidencia en video? Testigos. Eso es suficiente. Miller lo estudió por un segundo antes de asentir. Está bien, agradezco que hayas intervenido. Chuck no respondió, solo le dio un pequeño asentimiento mientras los oficiales arrastraban a los matones hacia la puerta. Coody giró la cabeza para fulminar con la mirada a Bridget. Estás cometiendo un gran error. ¿Crees que esto se acabó? Tengo gente y no les gusta que nos encierren. Chuck dio un paso adelante y Coody inmediatamente cerró la boca. Su cuerpo se tensó involuntariamente al recordar el poder detrás de esas manos. Chuck se inclinó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Esto se acabó, dijo en voz baja. Regresa aquí y no quedarán mesas para hacerte pasar. Coody tragó saliva. Le creyó. Miller dio un tirón brusco a las esposas de Coody, arrastrándolo fuera del restaurante, uno por uno. Llevaron al resto de los matones afuera y los empujaron a la parte trasera de los cruisers. El sonido del portazo al cerrarse resonó en la noche. Dentro del restaurante estaba en silencio, la tensión se había disipado, pero el peso de todo lo que acababa de suceder aún persistía. Los clientes comenzaron a moverse de nuevo, algunos susurraban con asombro, otros murmuraban entre ellos. Algunas personas miraron a Chuck como si aún procesaran el hecho de que Chuck Norris acababa de derrotar a una pandilla entera en su pequeña ciudad. Urgencias. Bridget exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. Se giró hacia Chuck. Su expresión era una mezcla de agotamiento y gratitud. No tenías que hacer eso. Chuck se encogió de hombros. La justicia siempre es necesaria. Soltó una pequeña risa sacudiendo la cabeza. Sabes que solo hiciste lo que yo he tenido demasiado miedo de hacer durante meses. Esos tipos han estado manejando esta ciudad como si fuera suya. Nadie nunca se les enfrenta. Chuck se apoyó en el mostrador. Bueno, eso termina esta noche. Bridget lo estudió por un momento. ¿Por qué lo hiciste? Chuck se quedó callado un instante antes de responder. Porque siempre hay quienes se aprovechan de los débiles. Luchó contra eso rígido. Se tragó la garganta fuerte. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente ante matones como Coody, tanto tiempo tratando de convencerse a sí misma de que mientras se mantuviera fuera de su camino estaría a salvo, pero ver lo que había sucedido esa noche, ver a alguien que se negaba a ser intimidado, se negaba a dejarlos ganar, hizo que algo dentro de ella cambiara. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, pero esta vez era un cliente que había estado escondido detrás de una cabina. Una mujer de unos 60 años que todavía agarraba su bolso dio un paso adelante. Eso fue increíble, murmuró. ¿Realmente les mostraste un hombre cerca de la ventana? Asintió. Sí, ese fue el mejor espectáculo que esta ciudad ha visto en todo el año. Otra risita. Olvídate de Hollywood. Chuck, deberías hacer de esto un trabajo de tiempo completo. Los labios de Chuck se curvaron en una media sonrisa. Me quedaré con la entrega de justicia. Bridget rió suavemente, la primera risa genuina que había lanzado en lo que pareció una eternidad. Se giró y agarró una taza de café limpia. Bueno, no sé sobre ti, pero realmente me vendría bien una taza de café. Chuck asintió y se deslizó hacia atrás. En su cabina, que el café suena bien, sonrisa rígida, y ya moviéndose hacia la cocina. Afuera los autos de policía se alejaron sus sirenas, pero su presencia aún flotaba en el aire. La noche estaba más tranquila, ahora más calmada. La ciudad ya no se sentía tan pequeña, y dentro del restaurante las cosas finalmente comenzaron a sentirse bien. El restaurante había comenzado a volver a la normalidad, pero el daño fue significativo. Vidrios rotos y muebles rotos estaban esparcidos por el suelo y las cabinas.
Estaban volcadas en el caos. La máquina de discos que había estado sonando momentos antes de la pelea ahora estaba tirada de lado, sus cables expuestos, el letrero de neón abierto parpadeaba en la ventana luchando por mantenerse encendido. Bridget se movió con cuidado a través de los escombros, recogiendo sillas volcadas y recogiendo platos rotos. La adrenalina de la pelea había desaparecido, dejándola sintiéndose agotada pero extrañamente poderosa. Había pasado tantas noches temiendo encuentros como estremeciéndose cada vez que sonaba la campana sobre la puerta, pero esta noche era diferente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que finalmente podía respirar. Chuck todavía estaba sentado en su cabina, su comida olvidada, sus manos descansaba sobre la mesa, dedos vagamente curvados alrededor de la taza de café que Bridget le había dado después de la pelea. Apenas había tomado un sorbo, en cambio la observó, su expresión ilegible. No tienes que hacer eso, dijo finalmente. Erdid levantó la vista de donde estaba arrodillada barriendo los pedazos rotos de un plato de cerámica. Alguien tiene que limpiar este lugar, dijo forzando una pequeña sonrisa. Bien, podría ser yo. Chuck asintió, pero no parecía convencido. Se recostó contra el asiento exhalando lentamente. ¿Estás bien? Ella dejó lo que estaba haciendo por un segundo, sus dedos apretándose alrededor del mango de la escoba. Estaba bien, no estaba segura de haber derrotado a esos matones antes, pero esta vez las cosas habían escalado más allá de lo que alguna vez imaginó. La habían amenazado antes, la empujaron, pero nunca los habían derribado con tanta fuerza. Creo que sí, dijo finalmente. Lo miró, realmente lo miró. Debería preguntarte que esos tipos no estaban jugando limpio. Exactamente. Los labios de Chuck se curvaron en una media sonrisa rodando su hombro. He tenido peores. Bridget negó con la cabeza, murmurando en voz baja. Por supuesto. La puerta principal se abrió de nuevo con un crujido y ella se tensó instintivamente. Pero esta vez no era otra amenaza. En cambio, algunos clientes que se habían escondido durante la pelea comenzaron a salir de sus puestos con cautela, avanzando. Algunos todavía parecían cautelosos, sus ojos se dirigían hacia la puerta como si esperaran que los matones volvieran a entrar, pero otros miraron a Chuck con una mezcla de alivio y admiración. Uno de los camioneros, un hombre mayor canoso con una espesa barba gris, cruzó los brazos sobre el pecho. Vaya cosa que hiciste, señor, dijo con voz grave pero respetuosa. Nunca he visto a nadie poner a esos bastardos en su lugar de esa manera. Una mujer cerca del mostrador, todavía agarrando su bolso, asintió. Llevan años extorsionando a la gente, nadie se les enfrenta, todos dejamos que pase. Bridget tragó saliva con dificultad, sabía que era cierto, los matones habían dirigido esta parte de la ciudad como si fuera suya, exigiendo dinero a los negocios, aterrorizando a los que se niegan a pagar. La mayoría de la gente acababa de aprender a vivir con ello, evitando conflictos, manteniendo la cabeza gacha. Chuck no dijo nada por un momento, solo miró a su alrededor. Los rostros que lo observaban estudiando la mezcla de miedo y alivio. Finalmente exhaló y se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Así es como mantienen el control, dijo, que te hacen sentir impotente, como si enfrentarse a ellos no valiera la pena el riesgo. El camionero asintió. Sí, y a veces no lo es, no cuando tienen números como los que tienen, pero no son invencibles, dijo Bridget, sorprendiéndose incluso a sí misma con la fuerza en su voz. Dijo por la escoba mirando alrededor del restaurante. Actúan como si fueran dueños de este lugar, pero no lo son, y si la gente deja de tenerles miedo, si más de nosotros luchamos, tal vez se darán cuenta de eso. El silencio siguió a sus palabras cargadas de pensamiento. Chuck le dio un pequeño asentimiento como si aprobara de lo que estaba diciendo. Tienes razón. El camionero soltó una risita baja. Supongo que la pregunta es, ¿qué pasa ahora? Bridget dudó. Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Los matones se habían ido por ahora, pero la amenaza de Cody aún persistía en su mente. ¿Crees que esto terminó? Tengo gente. Se obligó a sí misma a reprimir el miedo persistente. Ahora presento un informe, presentar cargos, y espero que la policía realmente haga su trabajo. Chuck la miró. La esperanza es el principio, no el final. Bridget sostuvo su mirada. ¿No crees que sea suficiente? Chuck se pasó una mano por la mandíbula. Creo que es un buen comienzo, pero los tipos como Cody no se van solo porque los arrestan una vez. Se va a enojar, y si tiene gente como dice que vendrán. Las palabras se asentaron.
Sobre el restaurante como un escalofrío la mujer en el mostrador tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Chuck miró alrededor de la habitación. No dejes que el miedo gane, dijo simplemente. Si regresan manténganse unidos, no dejes que te manejen más. El camionero resopló. Más fácil decirlo que hacerlo. La mirada de Chuck se endureció. No se trata de lo que es fácil, se trata de lo que es correcto. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no era pesado por el miedo, era pesado por la determinación. Asintió rígido lentamente volviendo al mostrador. Entonces supongo que será mejor que haga esa llamada. Cogió el viejo teléfono fijo del restaurante y marcó la comisaría. La línea sonó 2 veces antes de que un operador contestara. Es Bridget del Roadside Diner en la ruta 41, dijo con voz firme. Me gustaría presentar una queja formal contra Cody y su equipo. Extorsión, daños a la propiedad, asalto. Se encontró con los ojos de Chuck mientras hablaba, el peso de lo que estaba haciendo asentándose por completo en su pecho, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez no estaba sola. Chuck la observó por un momento antes de finalmente levantar su taza de café y tomar un largo sorbo. Ya era hora, murmuró. El restaurante no estaba arreglado, la ciudad no estaba arreglada, pero algo había cambiado esta noche y por primera vez en mucho tiempo parecía que las cosas realmente podrían cambiar. El aire en el restaurante se sentía diferente ahora. La tensión que había llenado el espacio hace apenas una hora había comenzado a disolverse, reemplazada por una sensación tranquila pero resistente. La amenaza inmediata se había ido. Los matones estaban bajo custodia policial y sin embargo el peso de lo que había sucedido aún flotaba en el aire como el olor a café quemado. Bridget estaba detrás del mostrador, el teléfono todavía en su mano, sus dedos agarrando el receptor. Con demasiada fuerza lo había hecho, había presentado cargos. Finalmente se había puesto de pie, pero el miedo en su pecho no había desaparecido por completo. Si acaso, simplemente había cambiado de forma. Chuck Norris seguía sentado en su cabina. Su cuerpo se relajó. Aunque sus agudos ojos captaron cada detalle de la habitación, había visto situaciones como esta antes. La gente pensaba que la batalla había terminado cuando en realidad apenas estaba comenzando. Las palabras de Cody resonaron en su cabeza. Tengo gente y no les gusta cuando nos encierran. No era una amenaza vacía. Podía sentirlo en sus huesos, pero la pregunta no era si la tripulación de Cody tomaría represalias. Fue cuando los otros clientes del restaurante comenzaron a moverse de nuevo, algunos recogiendo sus pertenencias, otros murmurando en voz baja. Algunos se acercaron a Bridget para ofrecerle palabras de aliento, pero la mayoría simplemente asintieron en su dirección. Sus ojos se llenaron de algo que parecía esperanza. La habían visto enfrentarse a ellos. Habían visto a CHCK derribarlo y ahora, por primera vez, tal vez las cosas podrían ser diferentes. Rígida, exhaló y dejó el teléfono, frotándose las sienes. Se sentía agotada, pero su mente ya estaba corriendo hacia lo que podría venir después. Se giró para mirar a Chuck. ¿De verdad crees? ¿Volverán? Chuck la miró a los ojos. Su expresión era ilegible por un momento y luego asintió. Es probable que haya dicho simplemente. Bridget tragó saliva. Se esperaba esa respuesta, pero oírla en voz alta le revolvió el estómago. Genial, murmuró agarrando un trapo y limpiando el mostrador sin pensar. Justo lo que necesitaba. Chuck la observó por un momento y luego se inclinó hacia adelante apoyando los brazos en la mesa. ¿Tienes miedo? Bridget soltó una breve carcajada, pero no había humor en ella. Por supuesto que me temo. Esos tipos han estado manejando este lugar como su propio reino personal durante años. No dejan pasar las cosas. Negó con la cabeza. Cody es el peor. Pero no es el único. Y si tiene gente fuera de la ciudad. Como dice. Su voz se apagó. Apretando el trapo. Chuck asintió con expresión seria. Hiciste lo correcto. Presentar cargos. Lo sé, dijo Bridget. Pero su voz era más baja ahora. Miró hacia los muebles rotos. Los cristales rotos aún brillaban bajo las tenues luces. No. Significa que no me cueste. Chuck entendió que había visto esto antes. La pelea no se trataba solo de lanzar golpes, se trataba de ponerse de pie cuando era más fácil dar marcha atrás, se trataba de negarse a vivir con miedo incluso cuando el miedo era la opción más fácil. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo y ahora podía ver a Bridget aprendiéndola también. La campana sobre la puerta del restaurante sonó y ambos se tensaron. Ligeramente, pero esta vez no fue un problema. 2 oficiales entraron, el más joven de antes y
Un hombre mayor que tenía la mirada cansada de alguien que ha visto demasiado del mundo escanearon la habitación antes de acercarse a Bridget. ¿Tú eres el que llamó para presentar los cargos?, preguntó el oficial mayor. Bridget se enderezó. Si ese era yo. El oficial asintió. Bien, hemos estado detrás de Cody y su equipo por un tiempo, pero nadie quiso dejar constancia de tu declaración. Más la grabación del teléfono de ese tipo en realidad podría hacer que se mantenga esta vez. Bridget sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero no se relajó todavía. Así que realmente están siendo acusados, o si el oficial confirmó que Cody está mirando múltiples cargos de extorsión y agresión, los otros el mismo trato. Veremos cuánto de esto se sostiene en la corte, pero no saldrán libres pronto por la primera vez esa noche. Bridget soltó el aliento. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo al oficial más joven, que miró a Chuck. Su expresión cambió ligeramente. Y tú, dijo casi con cautela, no todos los días vemos a un tipo como tú involucrarse en algo como esto. Chuck se encogió de hombros. Era lo correcto que hacer. El oficial soltó una risita baja. Bueno, sea como sea el caso, seguro que causaste una buena impresión. Miró los muebles rotos y un desastre infernal. Bridget hizo una mueca mirando a su alrededor. La destrucción. Si el dueño no va a estar contento con esto. ¿Tú el gerente?, preguntó el oficial mayor. No, solo una camarera, dijo. Luego dudó. Pero el dueño apenas aparece. Yo prácticamente dirijo el lugar en este punto. El oficial asintió. Avísanos si esos tipos regresan. Mantendremos una patrulla adicional cerca de aquí durante las próximas semanas por si acaso. Bridget no sabía cuánto ayudaría eso, pero era algo. Mientras los oficiales salían del restaurante, se instaló en una extraña especie de silencio. Los clientes restantes terminaron sus comidas, algunos todavía lanzando miradas a Chuck como si no pudieran creer que realmente estuviera aquí. Bridget suspiró y se apoyó en el mostrador, frotándose las sienes. Creo que voy a necesitar unos 3 días de sueño después de esto. Chuck sonrió con suficiencia. Tú y yo a ambos. Ella lo miró de nuevo, la curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿Por qué lo haces? Chuck levantó una ceja. Haz lo que ella hizo, un gesto vago hacia los escombros a su alrededor. Entra, lucha contra ellos arriesgándote a lastimarte. No me debías nada. Chuck se quedó en silencio por un momento, luego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Porque he visto a demasiadas personas dejar que el miedo gane, dijo finalmente, y estoy cansado de eso. Bridget tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre ella. Pensó en todo el tiempo que había permanecido callada, todas las veces que los había dejado pisotearla porque tenía demasiado miedo de defenderse. Si, dijo en voz baja. Yo también. Chuck la estudió por un segundo antes de asentir. Bien, ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿Eres algo más? Chuck sonrió con suficiencia. Así que me han dicho. Bridget dejó escapar un suspiro mirando alrededor del restaurante una vez más. Era un desastre, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía como un lugar en el que estuviera atrapada. Se sentía como un lugar por el que valía la pena luchar, y tenía la sensación de que no era la única que pensaba eso. El restaurante se había calmado, pero los eventos de la noche aún flotaban en el aire. Los muebles rotos, los cristales destrozados, las cabinas volcadas, todo contaba una historia de lo que había sucedido, una historia que no se olvidaría fácilmente. Bridget se movió lentamente mientras se limpiaba las manos, todavía temblando ligeramente, pero había algo más en ella ahora, una especie de determinación que no había sentido antes. No solo estaba recogiendo pedazos de un restaurante roto, estaba reclamando algo que le habían arrebatado hace mucho tiempo. Chuck Norris se sentó en su cabina finalmente, tomando un bocado del pastel que se había enfriado durante todo el caos. Masticaba pensativamente observando a Bridget mientras trabajaba. Había pasado por una noche infernal, pero no se echaba atrás. Podía respetar que hubiera visto a demasiadas personas rendirse bajo presión, demasiadas personas aceptar las cosas como eran solo porque era más fácil, pero Bridget había tomado una decisión, se había mantenido firme. La campana sobre la puerta sonó y ambos se tensaron instintivamente, pero esta vez no eran problemas. El joven que había grabado la pelea entró con el teléfono todavía en la mano y una mirada cautelosa en su rostro. Miró a su alrededor a los restos y luego dejó escapar un silbido bajo. Murmuró, se ve aún peor ahora que la adrenalina se disipó. Bridget sonrió con suficiencia limpiando el mostrador. Sí, bueno, supongo que estaré ocupado mañana. El joven se acercó a ella, su expresión se volvió seria. Solo quería decir que lo hiciste bien esta noche enfrentándolos así. Bridget dudó y luego asintió. Gracias. Miró a Chuck y a ti. Quiero decir, demonios, he visto tus películas. Pero eso era otra cosa.
Chuck asintió. Se hizo justicia. El joven se rió entre dientes y luego levantó su teléfono. Entonces, sobre este video, ¿quieres que lo publique en línea? Rdet frunció el ceño ligeramente. ¿Crees que ayudará? ¿Bromeas? Dijo el joven. Todo el pueblo verá a esos tipos por lo que realmente son. Una cosa es cuando andan por ahí intimidando a la gente, pero cuando Chuck Norris los derriba en una pelea de restaurante, la gente les prestará atención. Chuck miró a Bridget dejándola tomar la decisión. Lo pensó durante un largo momento. Había pasado tanto tiempo intentando evitar la atención. Intentó no hacer olas, pero tal vez ese era el problema. Tal vez matones como Cody contaban con que gente como ella se quedara callada. Tal vez era hora de ser ruidosa. Publícalo, dijo el joven. Sonrió. Considéralo hecho. Caminó hacia una cabina y comenzó a editar el video. Bridget se giró hacia Chuck. ¿Crees que fue la decisión correcta? Chuck se encogió de hombros. No importa lo que piense. Lo que importa es que no dejes que el miedo tome tus decisiones por ti. Bridget exhaló. Supongo que veremos qué pasa. Algunos clientes más habían comenzado a regresar, entrando con cautela para ver si las cosas habían vuelto a la normalidad. La mujer que antes había estado agarrando su bolso se sentó en el mostrador y le dio a Bridget una pequeña sonrisa. ¿Crees que volverán? El estómago de Bridget se retorció, pero se obligó a mantener la calma. Tal vez lo admitió, pero si lo hacen, no seré la misma persona. Empujaron antes. Los labios de Chuck se curvaron en una media sonrisa ante eso. Eso es lo que me gusta oír. Ella puso los ojos en blanco. ¿Te quedas para ver qué pasa? Chuck se echó hacia atrás estirando los brazos. Un poco tentador, pero tengo lugares donde se necesita servir justicia. Brida sintió fingiendo que no la decepcionaba ni un poco. Bueno, supongo que te debo una comida al menos. Los labios de Chuck se curvaron en una media sonrisa peligrosa. Es cierto, lo haces. Agarró otro plato y le preparó una hamburguesa fresca deslizándola por el mostrador. Él la recogió, le dio un mordisco y asintió con aprobación. Ahora esto es digno de la distancia. Ella sonrió. Me alegro de que lo apruebes. La puerta se abrió de nuevo y esta vez era uno de los oficiales más jóvenes que había estado allí antes. Se acercó a Bridget y dejó una tarjeta en el mostrador. En caso de que necesites algo, dijo. Vamos a vigilar las cosas, pero por si acaso. Bridget cogió la tarjeta pasando el pulgar sobre el número impreso. Era algo pequeño, pero significaba algo. No estaba sola en esto. Chuck terminó su cumpleaños. Se limpió las manos y se puso de pie. Bueno, supongo que esa es mi señal. Bridget lo miró dudando por solo un segundo, luego se inclinó sobre el mostrador y le tendió una mano. Gracias, Chuck, por todo. Él tomó su mano y la estrechó con firmeza. La justicia siempre es necesaria. Se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y miró hacia atrás y Bridget levantó unas cejas y sus labios se curvaron en una media sonrisa. La próxima vez que alguien como Cody entre por esa puerta ya sabes qué hacer. Sonrió, una sonrisa real esta vez. Si lo sé. Chuck asintió. Luego empujó la puerta para abrirla y salió a la noche. Bridget lo vio irse y luego regresó al restaurante. Todavía era un desastre, todavía había un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo que viniera después. Se ha hecho justicia, pero la pregunta sigue siendo ¿qué pasa después? Algunas batallas se pelean a puñetazos, pero la verdadera lucha se trata de defender lo correcto. ¿Habrías hecho lo mismo en esta situación? Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo manejarías un momento como este? Hablemos de ello.